Feliz año a todos, a los que no he visto. Antes que nada, pues agradecerles su tiempo para este pequeño taller sobre los cambios fiscales en cuestión del sistema de Compac y nóminas. Fuera del tema de lo que vienen siendo los cambios fiscales, vamos a verlo un poquito en cuestión a la aplicación en el sistema de Compac y nóminas. Cómo es que se van a dar los cambios a partir de ahora con la nueva versión. Actualmente la versión que se está manejando es la versión 15.3.1. Esa versión la van a poder visualizar en el menú de ayuda, en la opción acerca de, y aquí pueden ver en el apartado del lado derecho, en la parte superior donde dice Compac y nóminas, ahí nos dice qué versión es la que traemos actualmente. Esta versión es la última con la que se está contando actualmente a nivel Compac, y esta versión pues ya contiene al día de hoy la mayor parte de los cambios en cuestión de la aplicación de las nuevas reformas fiscales para Compac y nóminas. Ya trae actualizada o se actualizan las tablas del ISR, se actualizan las tablas de salario mínimo, las tablas de vacaciones dignas. Y también vamos a tocar el tema del timbrado 4.0 para todas aquellas personas que todavía no han iniciado con este tema, tanto en facturación como en el tema de nóminas. En el tema de nóminas, la facturación 4.0, sí hay ciertos requisitos y ciertos campos que debemos validar en cuestión a la constancia de situación fiscal del empleado. Por ahí, si van teniendo dudas, por favor de escribir en el chat de la reunión. Voy a ir tratando de leer los mensajes, las preguntas y responderlas conforme vayamos avanzando. En el tema del timbrado 4.0, sí es muy importante tener en consideración, fuera del tema del RFC del empleado, el problema más común o el que se está presentando constantemente es el tema del código postal. Sobre todo en el tema de los empleados que son de periodo semanal, jornaleros, laborales, son donde se está presentando un poquito más el tema. ¿Por qué? Por el código postal. Normalmente cuando entró en vigor el tema de los RFCs de los empleados en el 2017 con la versión 1.1 de nómina, el complemento de nómina 1.1 en el 2017, se solicitaba que todos los RFCs de los empleados estuvieran registrados o estuvieran dados de alta ante el SAT con el régimen fiscal de sueldos y salarios. Por ahí recordarán más de algunos que tuvieron que registrar a todos sus empleados en el su RFC del empleado en el SAT, que fue una tarea un poquito tediosa, que al final de cuentas se pudo hacer mediante la página del SAT. Normalmente en estas circunstancias o en esas situaciones se vio que al final de cuentas la persona o las personas que registraron a los trabajadores en ese momento, como no contaban con la información completa del trabajador, o en su defecto, había trabajadores que normalmente se da es de que rentan casas. Entonces, en ese momento, pues dieron el domicilio donde actualmente vivían y fueron registrados con ese código postal, y a la fecha puede ser que que no lo recuerden. O simplemente el trabajador no hizo el papeleo, lo hizo el departamento de RH de la empresa, y en ese momento el departamento de RH lo que hizo fue registrarlo con el domicilio fiscal de la empresa. Pero aunado a eso, pues se da que la empresa tiene un domicilio fiscal, no sé, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y lo que tienen aquí son sucursales. Entonces registraron al empleado con el domicilio fiscal de la empresa, y a la fecha
hay trabajadores que desconocen cuál es su registro con su RFC. Entonces, normalmente, pues ellos llegan con su comprobante de domicilio cuando los contratan, su INE, pero la INE trae un domicilio y el comprobante, el comprobante del domicilio trae otro código postal totalmente distinto. Entonces, cuando están registrando ahora en 4.0, a todo el mundo les está botando el tema de que el código postal no es el registrado con el RFC. Entonces, ese va a ser uno de los temas o de los puntos más críticos en este tema de la facturación del timbrado 4.0 en cuestión de la nómina. ¿Okay? El salario mínimo inició a partir del 1 de enero del 2023, subió de 172 pesos 87 centavos a 207.44 de la zona A o la zona B, y para la zona fronteriza pasó de 260.34 a 312.41. El tema de las vacaciones dignas, de igual forma las vacaciones dignas, cuando se publicó el 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, pues como todos saben, pues ya pasamos de 12 días de 6 días a 12 días, el primer año, el segundo año incrementan 2 días y así sucesivamente. Entonces, junto a esto se da el nuevo factor de integración conforme al aniversario laboral del trabajador. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a aplicar en el sistema de nóminas? En el sistema de nóminas, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer es, va a haber dos factores. Uno, ustedes ya tienen la versión actualizada a la versión 15.1 o la 15.2, si no mal recuerdo. Al momento de que ustedes abran su empresa, la empresa empezará a hacer ciertos ajustes. Uno de ellos es la actualización del almacén digital de la empresa. Una vez que se termina de hacer la actualización del almacén digital, se va a hacer un proceso de actualización de las versiones, de la cual hayan tenido hasta ese momento y se les haya actualizado. En este caso nos va a mandar un primer mensaje donde nos dice que se actualizaron las fórmulas de la empresa, y en este caso nos va a actualizar en el primer esquema la cesantía y la vejez, que fue uno de los primeros cambios que se suscitaron para este 2023. Nos va a mandar en automático que se actualizan las tablas de la empresa. ¿Cuáles son las tablas que se nos están actualizando? Ya de forma automática. Algunos recordarán que todavía en otras versiones se tenían que irse al apartado de tablas de la empresa, y en las tablas de la empresa iban a ajustar el tema de integrar el nuevo salario mínimo, el tema de la UMA y el factor de descuento de Infonavit, que es el UMI. Entonces, ya con las nuevas versiones de nóminas, estos datos se van a actualizar de forma automática por medio del cloud de Compaq. Entonces, ya en automático nos va a actualizar nuestras tablas. Entonces, le vamos a dar a aceptar y me va a actualizar, me va a generar a partir de la versión 13, se generó una nueva tabla que se llaman las tablas de prestaciones. Esta tabla de prestaciones sustituye a la tabla de antigüedad, que la vamos a ver más adelante. Y esta tabla de prestaciones anteriormente me traía dos modos, los de confianza y los sindicalizados. Ahora se integra una nueva que es la de ley. Entonces, me va a crear la de ley con fecha de entrada del 1 de enero del 2023. Y aquí, posteriormente a la actualización de las tablas, aquí se tendría que hacer la actualización
de forma automática de las tablas del ISR. Entonces, ¿por qué no se actualizaron las tablas del ISR en esta empresa? Si nosotros vamos a tablas del ISR vigente, tenemos la tabla del subsidio mensual. Entonces, las tablas del subsidio mensual no fueron actualizadas. Hay muchas empresas que en sus procesos han generado N cantidad de periodos. Han utilizado periodo mensual, periodo quincenal, periodo semanal, pero estos periodos no los han terminado o los dejaron de utilizar en cuestión a que ya los dejaron de usar y pasaron de un momento a otro toda su nómina semanal, la pasaron a hacer quincenal o dejaron la quincenal y pasaron a todos a una nómina semanal, quedándose ya sin procesar un periodo quincenal o un periodo semanal. Como pueden ver en esta empresa, yo tengo dos periodos. Tengo el periodo quincenal, que el periodo quincenal ahorita lo tengo en el periodo 23 del 2022, y el periodo semanal lo tengo en el periodo 52, que se compone del 26 de diciembre al 1 de enero. Voy a hacer un proceso de autorización de nómina del periodo semanal, y este periodo semanal pues ya va a brincar de forma automática al periodo número 1 del 2023. Entonces, al momento de que suceda eso, el sistema no me va a actualizar las tablas del ISR. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo un periodo rezagado, que mi periodo rezagado es todavía con 2022. Ajá. Entonces, al tener el periodo rezagado, el sistema en automático no va a hacer el cálculo de las tablas del ISR. Y aquí me está diciendo, no se actualizó la tabla del ISR mensual 23 porque se detectaron tipos de periodo que todavía tienen su nómina vigente en el ejercicio 2022. Ajá. Este problema, como les comento, es un problema muy común en muchas empresas que en algún momento utilizaron más de un periodo, lo dejaron de usar y ese periodo se quedó rezagado. Entonces, al momento de que el periodo se queda rezagado, ya no me va a actualizar el sistema las tablas del ISR. ¿Por qué? Porque como detecta que hay periodos con ejercicios anteriores, el sistema lo interpreta de que en alguna manera todavía siguen procesando o siguen haciendo algún recálculo sobre ese periodo. Por obvias razones, el sistema no va a actualizar las tablas del ISR. Para ese caso, sí tendríamos que generar de forma manual la actualización de las tablas del ISR, o que en su defecto tengan que actualizar todos los periodos o el periodo rezagados hacia 2023 para que el sistema detecte que ya todos sus ejercicios están en el nuevo periodo fiscal y les pueda hacer el cambio de forma automática. Si no, como les comento, de lo contrario, no lo va a hacer. Para ello, yo tendría que entrar en tablas ISR vigentes, y yo tendría que ponerle en el quinto renglón la cantidad correspondiente a aplicar para que me haga la actualización de la tabla del ISR. Si no, el sistema no lo va a hacer, o en su defecto, que yo autorice todos mis periodos rezagados, que estos lleguen al 2023 para que entonces ahora sí mi sistema me pueda hacer los cálculos correspondientes al 2023. Si a alguno de ustedes les llegó a suceder esta situación, tuvieron que haber hecho ese proceso de irse a tablas del ISR mensual, hacer la modificación correspondiente. ¿Para qué? Para que entonces a partir de ya, de la nómina 1, se hiciera el cálculo correspondiente del ISR a partir del periodo 1
sea semanal, sea quincenal, sea mensual, decenal o catorcenal, según el periodo que ustedes ya tengan de forma vigente. Entonces, una vez hecho este proceso, si es que el sistema detecta que tus ejercicios están totalmente timbrados y están totalmente actualizados en el 2023, de forma automática, el propio sistema te va a actualizar las tablas sin necesidad de que tengan que hacerlo ustedes de forma manual. Lo único recomendable es validar que efectivamente se haya hecho la actualización de forma correcta de las tablas del ISR. De igual forma, cuando ustedes creen una empresa nueva, al momento de crear la empresa nueva, dependiendo, aquí ya me está diciendo que las tablas del ISR y subsidio fueron actualizadas correctamente, si quiero ver la bitácora, y aquí ya el sistema me va a hacer una validación de efectivamente si las tablas están correctamente actualizadas o no. Esta bitácora aquí ya me va a decir las tablas del ISR mensual con las tablas del subsidio. La puedo mandar a Excel para tenerla como un antecedente de mi actualización de tablas del ISR. Y entonces ya mis dos periodos los tengo en el ejercicio 1 2023. Ajá. Ahora, estos ejercicios, al momento de hacer los cambios, ¿qué me corresponde? Ah, bueno, como yo ya estoy en un ejercicio 2023, pues entonces yo ya puedo hacer el cálculo de la nómina. Ajá. Este cálculo de la nómina, ¿qué es lo que va a hacer? Que a partir de ahora, conforme a las tablas de la empresa, yo voy a tener el factor de descuento Infonavit, que aquí lo tengo, que es la famosa UMI. Ya tengo actualizada la tabla con el salario, con el factor de descuento del 96.32 entrando en vigor el 1 de enero. La tabla de salarios mínimos, que aquí la tengo, 1 de enero 2023, 207 para la zona A, 207 para la zona B y 312 para la zona C. Y la UMA, aquí la tengo a partir del 1 de febrero, que son los 103.74. Ya están actualizados de forma automática. No hubo necesidad de hacerlo de forma manual, siempre y cuando dependamos de cuál es la versión que tenemos en el sistema de nóminas. Ajá. Por aquí me preguntan, hola, buenos días, yo tengo situación con periodos desde el 2017, actualicé y me sigue apareciendo que no se actualizó. Es correcto, te va a aparecer, si tú te vas a tablas del ISR vigente, tú ya debes de tener de forma manual actualizado tu quinto renglón. Entonces tú lo que vas a verificar es del límite inferior 1 al límite inferior 11 que corresponda con las tablas del ISR mensual publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El sistema te va a seguir mandando un mensaje de que efectivamente no se han actualizado porque no te las va a actualizar de forma automática. Ajá. Entonces, al no actualizarlas de forma automática, el sistema te va a seguir mandando el mensaje de que no se actualizaron, no se actualizaron, no se actualizaron, porque el sistema sigue, la empresa, perdón, sigue teniendo periodos rezagados del 2017. Sin embargo, al momento de que tú hagas la actualización de tablas del ISR, las tablas del ISR ya van a aplicar para toda la empresa porque tú ya las modificaste de forma manual. Entonces, al tener las empresas de forma manual modificadas, aquí lo que te va a mandar es periodos que no tienes autorizados y aquí te va a decir cuál es el periodo, que es en este caso periodo semanal 46, ponle que es del 2017
y te va a seguir mandando ese mensaje y no te va a hacer la actualización correcta de las tablas hasta que tú no vayas y hagas la actualización del quinto renglón. Ajá. Entonces, cuando tú hagas la actualización de forma manual del quinto renglón, 200.83, le damos a aplicar, se van a actualizar todas las tablas. Entonces, tú ya lo único que vas a verificar es del límite inferior 1 hasta el 11 que correspondan con las tablas. Entonces, guardas tus cambios, cierras la empresa, vuelves a abrir tu empresa y al momento en que tú la abras, el sistema te va a seguir diciendo que las tablas corresponden al 2021, pero sin embargo la actualización de la tabla quinto renglón ya lo hiciste de forma manual. Entonces, a partir de ese momento, el sistema te va a calcular con esas tablas, aunque te diga que la tabla vigente sigue siendo 2021. Entonces, como tú hiciste una modificación manual, ya con esa modificación manual te va a hacer los cálculos correspondientes. Ojo, pero también si tú traes periodos rezagados, que por alguna razón estés reprocesando información, al momento de que la tabla esté actualizada, la tabla también actualizada va a afectar a ese periodo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tabla es la misma para la misma empresa y eso te incluye a los periodos que tú tengas dados de alta. En la parte de me dice tablas para el cálculo del ISR mensual vigente a partir del 1 de enero 2021. Sin embargo, como ya hicimos la actualización de forma manual, está diciendo que mis tablas corresponden a las de 23. Con base a eso, ya el sistema va a empezar a calcular las nuevas tablas del ISR para a partir del periodo en el que lo hayas dejado. Ajá. Me voy a regresar a la empresa, pero si esa duda quedó aclarada. Entonces, una vez que tienen actualizados todos sus periodos al ejercicio 2023, ya no les va a mandar ningún mensaje el sistema y van a poder procesar ya toda su nómina de forma normal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las tablas del ISR ya quedaron actualizadas, ya haya sido de forma manual o haya sido de forma automática, ya las tenemos actualizadas. Tenemos tablas de la empresa y en tablas de la empresa tenemos las de salario mínimo. Entonces, en salario mínimo ya puedo empezar a trabajar. Ojo, hay un tema que también muchas veces no se consideran o no las consideran. Una cosa es que tengamos actualizadas nuestras tablas de los salarios mínimos, nuestra tabla del factor de descuento Infonavit y nuestra tabla de la UMA. Ajá. El que esté actualizada en el apartado de tablas no quiere decir que de forma automática el sistema me las va a actualizar en los trabajadores. Ajá. Entonces, el primer error que se suscita es que inmediatamente hacen el cálculo de la nómina. Entonces, al hacer el cálculo de la nómina, sin hacer la modificación de los salarios, el trabajador, obviamente, como sigue estando con el salario mínimo anterior, pues obviamente ya no me está haciendo los cálculos de forma correcta en cuestión al IMSS, no me está calculando el IMSS. Entonces, tenemos que hacer nuestra modificación de salarios. Tenemos dos opciones. Uno, irnos a catálogo empleados y hacer la modificación directamente sobre el empleado. O tenemos la pestaña de procesos y en procesos tenemos la pestaña de incrementos de salario.
Esta pestaña de incremento de salario va a ser como una tipo hojita de Excel propia del sistema, donde yo tengo que seleccionar sobre qué periodo voy a trabajar y me va a mostrar todos los empleados que están dados de alta en esta empresa. Los paso del lado derecho, o si voy a hacer una selección de rangos por empleado, si quiero de acuerdo a un registro patronal o todos los registros patronales, la base de cotización, departamentos, o en este caso, pues todos los empleados los quiero pasar. Le doy continuar y me va a dar los datos del empleado. Entonces, en los datos del empleado, aquí tengo cuál es su salario diario actual, la antigüedad, días de vacaciones, la prima vacacional, días de aguinaldo, factor de integración, y ahora lo voy a poner pues, con el nuevo salario mínimo. Una vez que tengo los datos, le digo aplicar incremento, me decía que si quiero continuar con la información, le digo que sí, me manda la bitácora y me va a decir los datos del empleado que fueron actualizados. Entonces, yo ya me puedo ir a catálogo empleado, y yo ya voy a ver que ya tiene actualizado su nuevo salario mínimo. Ajá. Por ahí preguntan, ¿por qué se actualiza el quinto renglón? Ese parámetro lo maneja Compact, y a raíz del quinto renglón con el salario mínimo se actualiza o se hace la actualización de todos los campos de la tabla del ISR en el límite inferior, la cuota fija. Entonces, a partir del quinto renglón, el sistema lo hace de forma automática. ¿Para qué? Para que tú nada más lo pongas en un solo importe, y ese importe te lo va a actualizar para todos los campos del sistema. Ya viene a través de la fórmula, se llena a través de las fórmulas que ya trae el sistema. Entonces, esto es para simplificarles a ustedes el tema y que no vayan a cometer por ahí algún error de captura con las tablas. Entonces, ahí está de forma normal, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya una vez que se modificó el salario mínimo, pues yo ya puedo hacer mi cálculo de mi empleado y ya me va a hacer con el nuevo salario mínimo. Ajá. Entonces, hay que ver nada más el tema de que verifiquen ustedes efectivamente cuáles son los salarios mínimos que tienen sus trabajadores. Si lo hacen de forma manual, como es el caso de aquí, hay que hacer el cálculo con F10 del salario base cotizado o el salario diario integrado, porque con la tabla, con el proceso de incremento de salario no lo hace de forma automática. Ajá. Pero si nosotros lo hacemos de forma manual directamente sobre el empleado, tampoco se va a actualizar el salario base cotizado. O sea, tenemos que darle el F10 para que nos lo recalcule. Y como ya estamos trabajando con una empresa 2023, entonces yo tengo en la pestaña de tablas, tengo las tablas de prestaciones. Ajá. Las tablas de prestaciones es una nueva tabla que se integró a partir de la versión 13. Anteriormente, nada más traía lo que es de confianza y sindicalizado. Por ahí nos han preguntado, para los que vienen utilizando el sistema de nóminas de años atrás, en la tabla de las empresas, en tablas de la empresa, tenemos la de antigüedades. Esta tabla era con la que se hacían anteriormente los cálculos. ¿Ah? Era con la que se hacían anteriormente los cálculos de las antigüedades, las días de vacaciones, el día ¿cómo se llama? El aguinaldo, el factor de integración, etcétera. Esta tabla básicamente ya se dejó de utilizar, ya no la toma en cuenta el sistema,
porque a partir de la versión 13, como les comento, se creó en tablas de la empresa, la tabla de prestaciones. Entonces, esta tabla de prestaciones anteriormente manejaba la de confianza y la de sindicalizados. Esta tabla lo que va a hacer es, cuando ustedes dan de, ay, perdón, cerré el sistema. Cuando ustedes dan de alta a un trabajador, el trabajador tiene un tipo de prestación y ese tipo de prestación ahí ya nos marca si es sindicalizado o de confianza. ¿Qué era lo que pasaba? Que anteriormente se tenían prestaciones superiores a las de la ley o ciertos trabajadores en ciertas áreas de la empresa tenían sus propios beneficios, ¿no? ¿cómo se llama? Sus prestaciones superiores a la ley. Entonces, era un rollo, ¿por qué? Porque si tú modificabas la tabla de antigüedad, pues obviamente se les modificaba para todos los trabajadores. Esa era una. La segunda, que entonces tendrían que hacer de forma manual o tendrían que hacer cálculos manuales de las prestaciones superiores a la ley que tuvieran esos trabajadores. ¿Para qué? Para que pudieran salir con lo que ustedes le estaban pagando en esos momentos. Entonces, a raíz de todo esto, se levantaron sugerencias y dentro de esas sugerencias fue, vamos a crear una nueva tabla y esa tabla va a ser la tabla de prestaciones, donde yo, Compact, les voy a poner la de sindicalizados en el caso que ustedes tuvieran trabajadores por medio de sindicatos y los trabajadores de confianza. ¿Para qué? Para que entonces, de acuerdo al sindicato que estuvieran trabajando los trabajadores, yo podría hacer la manipulación de esa tabla y decirle, ok, vas a ser sindicalizado, pues entonces tú no vas a tener 12 días de vacaciones, perdón, vas a tener 6 días de vacaciones, te vamos a dar 8, te vamos a dar 10, etcétera, ¿no? Tu prima vacacional va a ser no va a ser del 25%, no se va a ser del 30%. Tus días de aguinaldo no van a ser de 15, van a ser de 20. Y obviamente pues modificaban el factor de integración. Entonces aquí lo que tenían que hacer era ir modificando las tablas las tablas de la prestación. ¿Para qué? Para que se fueran haciendo los cambios conforme la empresa los estuviera solicitando en el caso de un sindicalizado. Y obviamente pues me está cambiando el factor de integración. Lo mismo sucede para los de confianza. Los de confianza pues me los está dando o me los estaba dando con base a las prestaciones. Entonces, ahora, a partir de esta nueva versión de la versión 15.3.1, se crea una nueva tabla que es la de ley, que es la 2023, dejándome las tablas de confianza y las tablas de sindicalizado. Dentro de estas tablas se creó la fecha de entrada en vigor. ¿Por qué? Porque si yo en el caso o en el supuesto caso de que yo hubiese modificado mis vacaciones, mi prima vacacional, mis días de aguinaldo y mi factor de integración y fueran todavía superiores a lo que me está marcando la ley a partir del 1 de enero, yo puedo decirle, yo quiero seguir trabajando con mis empleados, con mi tabla de prestación de confianza y pues yo puedo seguir trabajando con la ley en ese entonces cuando se modificó, que es la de 1970 al 2022. Ajá. Y me va a seguir respetando para nosotros el tema de estas prestaciones. Si no, de lo contrario, el sistema de forma automática me va a poner 1 de enero del 2023 y ahí me va a generar con base a las vacaciones dignas. Los 12 días el primer año, luego del segundo al cuarto año, del segundo al sexto año, si no mal, no es cierto, del sexto
Del segundo al 10º año, los 2 días por cada año. Su factor de integración de cada año de antigüedad va a ir incrementando y nos va a manejar hasta un 45 años de antigüedad, cuando normalmente antes manejaba creo que hasta 15 días, 15 años de antigüedad, perdón, y de ahí tendríamos que estar manejando de forma manual, ir llenando más años de antigüedad. ¿Para qué? Para los empleados que tuvieran mayor años de antigüedad. Entonces, aquí ya el sistema me lo va a dejar preestablecido. En el caso que yo quisiera hacer alguna modificación, yo puedo crear una nueva tabla, le puedo poner el nombre que yo quisiera a esta tabla y puedo modificar todos mis días de vacaciones, puedo modificar la prima vacacional y me va a ir incrementando de forma automática con las fórmulas internas del sistema el factor de integración de cada año con base a esta tabla. Yo la guardo, le digo que sí. Y entonces yo en catálogo, empleados, pues yo ya le voy a decir, oye, ¿con qué tipo de prestación vas a trabajar? Y aquí la tenemos. Entonces, si yo despliego, pues ahí me va a decir, mira, tienes la de confianza, tienes la de ley, tienes la de sindicalizado, pero también tienes la de directores, que fue una que acabamos de crear. Ajá. Si yo le pongo la de directores, entonces el salario base cotizado, al momento de que yo lo vuelva a recalcular, me lo va a calcular con su nuevo factor de integración, con base al tipo de prestación que yo le manejé. Ajá. Entonces, aquí ya ustedes, nada más lo que tienen que hacer es verificar en su tabla de prestaciones, cómo la tienen establecida actualmente. Cómo la tienen establecida actualmente. Y pues obviamente aquí ya las modificaciones ya las van a hacer ustedes o las van a dejar conforme a la ley. Ya aquí el criterio, pues obviamente también depende hasta qué punto, en cuestión de muchas empresas, cuando contratan que te dicen prestaciones superiores a la ley, entonces hay que retomar este tema con el departamento legal de la empresa para saber cómo van a generar sus nuevas tablas, ajustándolas a las que se están dando actualmente. Ajá. Entonces, una vez que se tiene eso, pues nosotros ya con base al incremento del salario mínimo se nos va a dar el tema de del salario base cotizado, haciendo el cálculo correspondiente hacia cada empleado. Entonces, como les comento, si ustedes lo hacen a través de procesos incremento de salario, entonces ahí en automático el sistema lo va a hacer todo al momento de que ustedes pongan el salario. Ajá. Entonces aquí nos da la antigüedad, los años de antigüedad, y le vamos a poner el nuevo salario con el cual va a empezar a trabajar, y en automático nos va a calcular el salario base cotizado. Ajá. Siempre y cuando, como les comento, lo hagan a través de la aplicación de incrementos de salario. Se aplica el incremento y en automático nos lo va a modificar para todos nuestros empleados. En el caso de que lo hagan de forma manual sobre el tema de catálogo de empleados, entonces ahí sí tienen que hacer el cálculo manual con F10 del salario base cotizado. Ajá. Entonces, ya teniendo esto, entonces ahora sí genero mi prenómina, hago mi cálculo
y ya el sistema me va a hacer el cálculo correspondiente con los nuevos datos del 2023, incluidos el ajuste del ISR, bueno, el ISR con las nuevas tablas, el tema del IMSS y el tema de la cesantía y vejez con de las obligaciones patronales. Entonces, hay que tener cuidado nada más en ese aspecto del tema de las actualizaciones de los salarios, porque muchas veces no hacen la actualización, se van con la idea de que es en automático. No, aquí depende cómo lo hagan, y también nunca está de más que revisen con base a la tabla y a la antigüedad del trabajador cuál es la tabla que les corresponde para que puedan hacer un cálculo rápido puedan hacer un cálculo rápido de forma manual de si está de forma correcta el cálculo del salario base cotizado. Teniendo esos datos, pues ustedes ya pueden procesar su nómina del primero, la nómina 1 de la semanal, la quincenal, la catorcenal o la mensual según sea el dato, ¿no? Por ahí me pregunta Martínez Leticia si el cambio de salario lo aplica con fecha del 2 de enero. Esto es correcto. Si se aplica con fecha del 1 de enero, al ser un periodo anterior, ¿deberá ser retroactivo? Sí, porque al final de cuentas, para muchas nóminas, en cuestión de las semanales, te incluyó todavía del 1 de enero. Entonces, ese periodo corresponde todavía al periodo 52-2022. Entonces, ahí el sistema te lo va a aplicar a partir del día 2, que corresponde tu periodo 1 del 2023. Ok, entonces, no sé si tengan dudas ahorita con el tema del incremento de los salarios. No es un tema complicado, simplemente sí hay que pues verlo un poquito a detalle, dedicarle un poquito de tiempo para hacer las actualizaciones correspondientes de los salarios. En el mismo tema de las nuevas tablas de las prestaciones, las vacaciones dignas, entra el tema, ahora sí, de las vacaciones. Se ha suscitado, se ha cuestionado mucho en el tema de qué va a suceder o qué va a pasar con trabajadores que yo tengo que cumplen años laborales este año. Que entraron el año pasado y que este año van a cumplir su año laboral. Entonces, en el sistema, en la selección de empresas, seleccionan la opción de catálogo, y ahí en catálogo les van a dar o les va a dar el sistema de acuerdo a la cantidad de empresas que tengan. Por cada una de sus empresas les va a dar una información, y esta información viene en la pestaña de general. En la pestaña de general tenemos el apartado que dice días de vacaciones. En días de vacaciones, lo que me va a dar o lo que me va a decir es cómo me va a hacer el cálculo de las vacaciones con base al nuevo lineamiento de las vacaciones dignas. Aquí el sistema les está dando dos opciones. Lo ideal y lo correcto es que cada empresa verifique con su departamento legal, en este caso, pues con un abogado laboral, con un fiscalista en tema laboral, cuál es la mejor recomendación para la empresa, porque este tema está muy ambiguo. Aquí el sistema te está manejando dos opciones de acuerdo a la determinación que la empresa tome para el pago de las vacaciones. El sistema por default te lo va a dejar en cada empresa, y se los voy a mostrar, se los va a dejar en días reforma
que entra en vigor. Ajá. Cada una de ellas, sin que yo le mueva nada, me las va a dejar con ese día de reforma entrada en vigor. Y ahorita vamos a ver cómo es que nos va a hacer el cálculo de acuerdo a la opción que yo genere para estas situaciones, de acuerdo a lo que se establezca ya en criterio interno de la empresa, porque es una de las preguntas más concurrentes que se ha estado dando el día de hoy. Ahorita lo voy a dejar con día de reforma entrada en vigor, le voy a dar guardar, voy a cerrar, y lo que voy a hacer es que me voy a ir al catálogo de empleados. Y en el catálogo de empleados, por ejemplo, pues tengo a 2 empleados. Uno que tiene una fecha de entrada del 1 de enero del 2007 y uno que entró el 1 de julio del 2022. Son 2 casos totalmente distintos. Cada empleado tenemos la opción del Cardex de vacaciones, que es donde nos va a decir, a partir de sus años laborales, cuántas vacaciones le corresponden a este empleado. Entonces, este empleado aquí lo que me está diciendo es que al día de hoy, en su aniversario laboral, del 1 de enero del 22 al 1 de enero del 23, le tocan 18 días de vacaciones. Y el retroactivo de la parte proporcional del 1 de enero a la nómina ahorita que está al 15, le toca 1.68 días de vacaciones. Si yo verifico mi segundo trabajador, que cumple su aniversario laboral hasta julio del 2023, aquí el sistema ya me está dando el retroactivo de lo que tendría la parte proporcional hasta el día 15 de enero del 23. Y aquí me está diciendo que al día del 15 se le tendrían que pagar 6.54 días. Entonces, aquí ya me lo está aplicando con base a las vacaciones dignas con la nueva reforma. ¿Ah? Entonces, ya me está contemplando que su año laboral del 1 de julio del 2023 al 1 de julio de 2022 al 1 de julio de 2023, ya me está calculando las partes proporcionales de los 12 días correspondientes al año de vacaciones. ¿Qué pasa si entonces yo lo cambio y yo le digo, no lo quiero en días de reforma entrada en vigor, lo quiero en días proporcionales? En días proporcionales lo que va a hacer el sistema son 2 cosas. Uno, a partir de su aniversario laboral, que es cuando ingresó, de su fecha de alta, el sistema lo que va a hacer es que me va a calcular las partes proporcionales. Ajá. Entonces, me va a decir, oye, a ver, si este trabajador entró del 1 de julio, entonces del 1 de julio al 31 de diciembre le van a tocar 1 punto y cacho días de vacaciones, que es lo correspondiente a los 6 días de la ley 2022 hacia atrás. Y a partir del 1 de enero al 15 de enero, que es conforme me está tomando en la periodicidad, me está tomando que a este empleado le tocan 1 punto y tantos días de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Que me va a calcular su parte proporcional de la fecha en la que haya entrado 2022, 2021, 2020 al 31 de diciembre 2022, y del 1 de enero 2023 me va a calcular las partes proporcionales. Entonces, aquí ustedes pues van a tener que determinar con cuál se van a quedar. Como les comento, el sistema por default lo está dejando ahorita
en días de reforma entrada en vigor. Y entonces ahí sí me lo va a aplicar con los 12, 14, 16, 18 días que le correspondan al trabajador. Ya ustedes tendrán que ver de qué forma lo van a poder ajustar, cómo van a quedar con este tema, si lo van a dejar por lo menos hasta ahorita con días proporcionales o con los días de reforma entrada en vigor. Esto ya ustedes lo van a tener que platicar de forma interna. Cada empresa va a tomar las decisiones correspondientes y de acuerdo a la decisión que ustedes tomen, esa configuración la van a ver una de dos en la casita de las empresas en la opción de catálogo o en la barra vertical de acceso rápido en la pestaña de catálogo y van a tener empresas, les va a marcar la empresa que tienen activa y aquí en días de vacaciones van a tener que poner con cuál es la que van a trabajar al día de hoy, contemplando años laboral, entradas del año pasado con los del día de hoy, 31 a partir del 2023, o si ya se van directamente con las nuevas vacaciones dignas. Ajá. Como les comento, el sistema por default lo va a dejar con la primera opción. Ajá. Para que al momento de que ustedes vean un cálculo de vacaciones no se vayan a espantar de, oye, es que son un buen de vacaciones. No, recuerden, tengo que ir a la configuración, catálogo de empresas y verifico cuál es la que tengo dada de alta en días de vacaciones y con cuál voy a trabajar. Si voy a dejar con esa o nos vamos con los días proporcionales. Pero esto ya dependería de cada empresa cómo lo va a manejar a partir de ahora. Entonces, esta es la forma de saber cómo lo va a calcular el sistema. Tiene esas dos opciones y ahora sí, pues ya dependerá de cada empresa cómo lo quiera manejar y pues a pagar ahora sí las vacaciones a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues una vez que ya está establecido ese tema, pues entonces ya vamos a poder visualizar que al día de hoy, pues al trabajador número 1 pues, se le deben 19.68 días de vacaciones y conforme vayan pasando las semanas, las quincenas o los años laborales, pues van a ir incrementando sus vacaciones conforme a la nueva ley, que ya se la saben, tablas de la empresa, tablas de prestaciones, y aquí van a poder visualizar sus tablas de prestaciones y validar pues cuáles son las vacaciones correspondientes a los años laborales que tiene el sistema, que tiene el trabajador derecho, ¿no? De igual forma, nada más verifiquen con cuál están trabajando, si es con la de ley, con la de confianza, con la de sindicalizado, y nunca está de más pues darle una pequeña revisión a las vacaciones y cómo están los factores de integración. De igual forma, que el empleado tenga su factor de integración calculado de forma correcta para que no tenga ningún problema en cuestión a esta nueva disposición fiscal, ¿no? Entonces, es razón para que lo validen, lo platiquen internamente en cuestión a sus vacaciones, cómo las van a aplicar, cómo las van a manejar, porque pues sí puede haber discrepancia, ¿no? La ley está muy ambigua, quedan como cosas no muy claras, otros dicen que sí, otros dicen que no. Ahora sí que cada quien chéquelo de forma interna, cómo lo van a gestionar, cómo lo van a pagar, para que no tengan ningún problema, sobre todo pues con los trabajadores, ¿no? Y pues también considerando que el incremento en cuestión de monetario, pues para las empresas va a subir de forma considerable, ¿no? Entonces, dudas en este tema de las vacaciones dignas, el tema del factor de integración que está tomando la empresa y sobre todo que no tengan dudas en cuestión a cómo se van a calcular ahora las prestaciones, como les mencionaba, ya no es con el tema de de la tabla de las empresas, en tabla de antigüedad, sino es
ahora ya de forma directa con la tabla de prestaciones, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en este tema para aclararlo, que no tengan algún inconveniente o algo ahí para hacer alguna aclaración en este tema, ¿no? Ok, si alguien se anima a escribir, ahorita leo los chats. Entonces, facturación 4.0, timbrado de nómina 4.0. El timbrado de nómina 4.0, como se los comentaba en un principio, es un tema ahí complicado, ¿no? Por aquí podemos tener dos efectos y dentro de estos efectos es cómo le voy a hacer para actualizar todos los datos, ¿no? Entonces, normalmente, pues ahora sí que todos lo saben o no es a ciencia de que pues vamos a ocupar las constancias de situación fiscal de los empleados, ¿no? Que es la forma más certera de validar pues la información que tiene nuestro trabajador. En el caso de un timbrado en la resolución del 2017 con la nómina 1.1, se nos pedía pues que el RFC del trabajador estuviera registrado. Nos pide la CURP del trabajador y pues, obviamente nos solicitaba también la entidad federativa del trabajador. Ajá. Nos pedía la entidad federativa del trabajador. Esos datos eran los más comunes que nos solicitaban en ese momento el SAT, ¿no? Que el trabajador estuviera registrado con el RFC. Y es igual que la facturación electrónica. En la facturación electrónica 3.3, si recuerdan, el único esquema de validación era que el RFC, tanto del emisor como del receptor, estuviera registrado ante el SAT. Y la segunda, que el código postal estuviera registrado dentro del catálogo del SAT, más no que fuera el código postal registrado del trabajador, del emisor o del receptor, simplemente con que el código postal estuviera registrado en el catálogo del SAT. Y hasta ahí han sido los datos que se han solicitado para la emisión del timbrado 3.3. El hecho de que nosotros tengamos una actualización con las nuevas reformas fiscales 2023, aún no estamos obligados a timbrar la nómina en 4.0. Recuerden que se aplazó hasta el 31 de abril del 2023, entrando en vigor ahora sí el 1 de enero, perdón, el 1 de abril del 2023. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora para la actualización de la 4.0? Independientemente de la versión que yo tenga, de igual forma, en el catálogo de empresas, yo tengo mi pestaña de recibo electrónico. En esta pestaña de recibo electrónico, yo tengo la opción o mi versión actual a timbrar es la versión 3.3. Ajá. Ojo, no porque se haya actualizado el sistema me va a decir el sistema, ya vas a facturar, vas a timbrar en 4.0. No, a mí el sistema me va a respetar la versión con la cual yo estoy trabajando el día de hoy. Si yo ya quiero trabajar o yo ya quiero timbrar en versión 4.0, tengo que seleccionar mi empresa y me tengo que ir en recibo electrónico y en la configuración del timbrado le voy a decir con qué versión del anexo quiero trabajar. Si quiero trabajar con 3.3 o 4.0. Hasta ahí, yo todavía tengo opción hasta el 31 de marzo de que si trabajo con 4.0 y por alguna razón un trabajador no me timbró, pero otros trabajadores sí me timbraron, yo me puedo cambiar inmediatamente a 3.3 para timbrar ese trabajador que haya quedado pendiente. Fuera de ahí, si yo decido continuar
con 3.3, aunque yo ya haya timbrado 4.0, lo puedo seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay un periodo de convivencia que se aplazó hasta el 31 de marzo. Recuerden, el 1 de abril ya va a ser obligatorio. Si no hacen el cambio de forma manual, el sistema les va a seguir timbrando en 3.3 y obviamente les va a mandar el error de que no se puede timbrar porque no se está cumpliendo con la versión ya vigente, que es la 4.0. Y en este momento sí me tengo que ir a hacer el cambio a 4.0, guardo la información y entonces mi empresa ya va a estar lista para facturar. Ya no tengo que hacer más configuración en cuestión de mi empresa para timbrar 4.0. Sin embargo, sí tengo que hacer la validación de los datos de los trabajadores, porque eso el sistema tampoco lo va a hacer de forma automática. Hay empresas que al momento que dieron de alta su catálogo de empleados, cuando dieron de alta su catálogo de empleados, hay empleados que los mandaron, perdón. Al momento que los dieron de alta, los dieron de alta con mayúsculas, con minúsculas, con acentos, y lo alternaron mayúsculas, minúsculas, conforme los dieron de alta en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente el sistema y la validación de la factura del timbrado 4.0, lo que va a hacer es que me va a validar con la constancia de situación fiscal cómo vienen los datos. De entrada, que todos los datos vengan en mayúsculas, que no tengan acentos porque no se permiten los acentos. Ajá. Entonces, aquí el sistema vamos a tener dos opciones de actualización de datos. Son actualización de datos, más no llenado de información de datos de empleados. ¿Ah? Son dos cosas totalmente distintas ahí. Permítame tantito. Ok, uno de los datos o una de las opciones para hacer actualización de los datos es, de acuerdo a donde está instalado el sistema, que en la mayoría es disco local C, archivos de programa, la carpeta compact, y vamos a tener una que se llama nóminas. Entonces, ahí en nóminas, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una utilería, que es utilería, se llama, ahorita les digo, nom mayúsculas acentos. Entonces, esta utilidad de no mayúsculas acentos, lo que va a hacer es que yo seleccione la empresa, o tengo que hacer empresa por empresa, y yo voy a tener que seleccionarla, y al seleccionarla yo le voy a decir iniciar. Entonces, aquí lo que me va a decir que este proceso va a actualizar los nombres de los empleados. Ajá, por ejemplo, si el empleado está José Pérez Gama, en minúsculas y con acentos, me lo va a cambiar a José Pérez Gama, todo en mayúscula, como viene en la constancia de situación fiscal. Ajá. Le voy a decir convertir a mayúsculas, quitar acentos, y si hay espacios, que en el supuesto caso se da mucho al momento de que escriben un empleado, le dan el espacio, se brincan al siguiente campo, pero entonces en el primer campo ya dejaron un espacio. Como les comentaba, en la nómina 3.3, lo único que nos valida es que que esté registrado el RFC del empleado y que esté registrado el código postal. Entonces, no me valida el nombre, a diferencia de la 4.0, que la 4.0 lo que va a hacer es, con base al RFC registrado ante el SAT,
me va a registrar que el nombre sea el mismo que está registrado ante el SAT, que el código postal sea el mismo que está registrado con el RFC y que el régimen fiscal corresponda al de sueldos y salarios, asimilados a salarios, jubilados, pensionados, etcétera, que contenga ese RFC, ese régimen fiscal, el trabajador. Entonces, yo ya teniendo esto, pues entonces yo le digo iniciar, le voy a dar a aceptar y me va a actualizar los datos del empleado. Entonces, una vez que me actualiza los datos del empleado, simplemente lo que me va a hacer es, me va a corregir el puro nombre del empleado, nada más hasta ese punto. No va a haber más que la pura corrección del empleado. ¿Ah? Entonces, esa corrección del empleado es, corrijo el nombre, lo pongo en mayúsculas y le pongo acentos. Y esa va a ser una de las formas más rápidas para que no tengan que actualizar de forma manual los nombres de los empleados. Entonces, si yo me voy a catálogo empleados, pues yo ya tengo a todos los empleados dados de alta con sus apellidos en mayúsculas, sin acentos y sin espacios. Esa es una opción. La segunda opción es que ustedes tengan las constancias de situación fiscal del empleado o de los empleados. Esta constancia de situación fiscal, ojo, tiene que ser 100% en PDF. No puede ser imagen, no puede ser escaneada y que la escaneada la guardaron en PDF. No puede ser que se la dieron impresa al trabajador y el trabajador agarró su celular y mediante la aplicación de Scan PDF se la manda a la persona de RH y entonces ya es un PDF. No. ¿Por qué? Porque aunque el documento sea un PDF, el documento origen proviene de una imagen. La dieron impresa, la metieron a la copiadora y a partir de la copiadora la escanearon y la transformaron en PDF. No va a ser legible, no la van a poder leer y no se las va a leer el sistema. ¿Por qué? Porque ya viene una conversión de imagen a transformación de PDF. Entonces, el sistema no les va a leer si el documento viene así. Si el documento viene de esa forma, no va a haber forma ni poder humano que les haga leer la constancia de situación fiscal. Tiene que ser el documento descargado desde el SAT, genera mi constancia de situación fiscal y entonces sí entrego ya sea por correo electrónico, por medio de una USB, si es más, si quieren hasta la bajé yo y a través de mi WhatsApp me la pasé, y luego de mi WhatsApp se la pasé a la de RH, si es válido siempre y cuando el documento sea el original descargado de la página del SAT. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir a catálogo empleados. Como pueden ver aquí, yo tengo alternado los nombres. Tengo mezclado mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, mayúsculas y minúsculas y mayúsculas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que todas mis constancias de mis empleados los tengo que concentrar en una carpeta. Al concentrarlas en esa carpeta, en catálogo empleados, yo tengo este icono que me dice leer CSF, constancia de situación fiscal. Esta constancia de situación fiscal, le voy a poner aquí un código postal totalmente distinto. Igual acá vamos a ponerle 76090. Esta constancia de situación fiscal lo que va a hacer es, yo tengo que darle seleccionar y escanear. Y entonces voy a buscar la carpeta donde tengo todas mis constancias. Al momento de que se haga, ahí van a ver de forma rápida que se pone el escáner, se pone el código de barras de la constancia de situación fiscal. Entonces, aquí lo que va a hacer el sistema es
que me va a mostrar todos los datos que se escanearon de todos los empleados, el empleado, si son 5, si son 20, si son 100, si son 200 empleados, pues van a tener que tener las 200 constancias de situación fiscal del empleado. Me pone cómo está registrado el nombre del empleado. Lo voy a exportar a Excel. Y lo que me va a decir es, este apartado hasta aquí son los datos que tengo registrados yo en el sistema. Me está diciendo cómo tengo los nombres, que me los está marcando en rojo, que están mal. Me está marcando el código postal, que también están mal. Y en segunda instancia, me va a poner o me pone los datos de cómo viene la constancia de situación fiscal y el código postal de forma correcta. El archivo origen que me está leyendo la información, y entonces yo ya puedo validar que efectivamente mi información está correcta. Ojo, no va a llenar datos que no estén dados de alta. No es para llenar información, no es para llenar el catálogo de empleados. Si no existe empleados, no va a llenar la información. Si existen empleados y meten constancias de situación fiscal de empleados que no están dados de alta, el sistema no los va a dar de alta. Incluso si el RFC no es correcto o está incompleto, tampoco les va a leer tampoco les va a leer la información. ¿Por qué? Porque lo que hace este lector de constancia de situación fiscal es, con base al RFC del empleado dado de alta en el sistema y con base a su constancia de situación fiscal, la lectura la va a hacer a través del RFC. De hecho, ahí si ven, no me está marcando el cuadro, el escáner, el código de barras. Entonces, ahí ya lo que tengo es que no me está leyendo la información de forma correcta. ¿Por qué? Porque tengo datos erróneos. Entonces, mi primer filtro es que todos mis RFCs estén de forma correcta para que la constancia de situación fiscal, entonces, ahora sí me pueda leer la información de forma correcta, porque como les digo, mi medio de validación entre el sistema y el escáner es la constancia de situación fiscal con el RFC. Entonces, ya desde ahí para mí puede ser un problema de que la información no esté correcta y entonces van a tener problemas, no se les va a actualizar la información y no lo van a poder hacer de forma correcta y entonces van a tener problemas, les va a fallar el sistema, ya no les va a leer de forma correcta, hay que cerrar, volver a abrir el sistema para eliminar los datos de registro que se prehicieron y volver a hacer una lectura de forma correcta. Entonces, como les comento, no es para llenar información, es para hacer corrección de información y la corrección que me va a hacer es el nombre del empleado y el código postal del empleado para que no lo tenga que hacer yo de forma manual. Más no me va a llenar información. Entonces, ojo, si nos han preguntado si en algún momento el sistema va a ser llenado de información con la constancia de situación fiscal. No. ¿El sistema tiene alguna conexión con el SAT para descargar las constancias de situación fiscal o hacer una actualización de datos de forma masiva en conexión con el SAT? Tampoco lo trae, por lo menos ahorita no. Entonces, esto es lo que trae el sistema al día de hoy para poder hacer la actualización de los datos de los trabajadores. Como les comento, en el disco local C
archivos de programa x86, compact, nóminas, hay que buscar la aplicación que se llama NOM mayúsculas, acentos, SQL. Y ese archivo lo que les va a hacer es actualizar únicamente los nombres. Nada más los nombres se los va a actualizar. Si por ahí tienen el caso de una persona que se llame María de todos los Ángeles y resulta que la tienen como MA de Los Ángeles, el sistema sí se los va a actualizar porque así lo tienen registrado. Ajá. Con esta utilería de convierte en mayúsculas es lo que va a hacer. Nada más va a quitar las minúsculas, pasarlas a mayúsculas, quitar los acentos y los acentos. Pero si el nombre en la constancia viene como María de todos los Ángeles y alguna persona lo capturó como MA, lo va a dejar como MA en mayúsculas. Por ahí me pregunta Miriam, buena tarde, pero entonces, ¿con qué sentido tendría que escanear la constancia de situación fiscal? El sentido de escanear la constancia de situación fiscal es, uno, que te va a corregir el nombre, en el caso que les platicaba ahorita, que decía MA de todos los ángeles, a cambiárselo a María de todos los ángeles, porque es como viene en es como viene en la constancia, ajá. Entonces, te va a cambiar el nombre de forma correcta, porque de todos modos, si tú lo cambias y lo dejas como MA y resulta NMA, no te va a timbrar porque el nombre no corresponde con el registrado en el RFC en la constancia. La segunda, que tengas que estar actualizando de forma manual todos los códigos postales de los empleados. Entonces, sí tiene esa ventaja escanear la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque te vas a ir de forma más certera a la actualización de los datos de los empleados o del empleado que tengas con algún problema que su dato no corresponda con el RFC. Entonces, pues tienen de aquí hasta el 31 de abril para ya empezar a hacer la actualización de todos los datos de los empleados. Y si ya tienen actualizado pues todos los datos de los empleados, entonces pues ya no tendría caso que continuaran timbrando en facturación en timbrado 3.3, sino que ya se vayan de forma directa al timbrado en 4.0. Entonces, ya aquí, ahorita haciéndoles nuevamente la demostración de la constancia de situación fiscal, los nombres están mal, los códigos postales de los dos empleados están mal, y me va a hacer la corrección conforme los datos de la constancia de situación fiscal, y ya únicamente lo que voy a hacer es actualizar la información de esta empresa. Me va a actualizar los dos datos, se actualizaron dos empleados del catálogo, cierro la información, vuelvo a abrir catálogo de empleados, y entonces ahora sí ya vienen los datos de forma correcta. Ya me corrigió los nombres, y en el caso de los dos, ya me corrigió su código postal. Ya vienen las correcciones. Entonces, pues ahora sí que ya pues tienen tres opciones. La primera es hacerlo todo manual. La segunda es hacerlo con la utilería de non mayúsculas acentos. Y la tercera, pues tener las constancias de situación fiscal para que el sistema se los actualice con las constancias de situación fiscal. Entonces, pues sí tiene un poco de sentido tener las constancias de situación fiscal en PDF original de descargadas del SAT, porque con esto ya se van a ahorrar mucho trabajo. Se van a ahorrar mucho trabajo, y entonces ahora sí, ya teniendo yo esta información, pues yo ya puedo pasar a hacer el timbrado en 4.0, diciéndole a mi empresa pues que yo ya voy a timbrar en versión 4.0, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues tú ya tienes la certeza de que todos tus datos están de forma correcta, no tienes errores en cuestión de un llenado de información, y que al momento de timbrar, pues vas a poder timbrar de forma correcta y tu emisión
en 4.0 no te va a mandar ningún error de validación. Entonces, esto es parte de los cambios 2023 que trae el sistema. No sé si tengan por ahí alguna duda, algún comentario. Ok, dice el señor Alejandro Jaramillo, todo es por empresa. Si el sistema tenemos varias empresas, en alguna puedo timbrar en 3.3 y en otra 4.0 teniendo la información. Sí, la configuración que tú hagas en cuestión de 4.0, esa configuración es por empresa. Como pueden ver aquí, cada una de las empresas que yo tengo, o la mayoría están en 3.3. Entonces, pues esas van a poder seguir timbrando en 3.3. Las que ya se hayan cambiado a 4.0, pues esas van a timbrar a 4.0. El hecho de que tú cambies una empresa no va a ser para todas, es exclusivamente para la empresa que tú le pusiste con qué versión del anexo quieres trabajar. Por ahí Miriam dice, ¿al escanear se actualiza automáticamente el código postal o hay que seleccionar algo para que lo haga? Y otra duda, si no tenemos la constancia de situación fiscal, lo podemos decir manual, es decir, no es obligatorio escanear. No, al momento de que tú hagas la corrección con la constancia, con la lectura de la constancia de situación fiscal, Miriam, lo que te va a hacer es, te actualizo el nombre del empleado. Y si el código postal es erróneo, te lo voy a actualizar por el que viene en la constancia de situación fiscal. Ajá. Si tú no tienes la constancia de situación fiscal, puedes hacer manual tú el cambio del empleado. Ajá. Tendrías que irte a ese empleado de forma manual y hacer la actualización de los nombres y de los apellidos de forma manual para que te pueda timbrar con la constancia que te proporcionó el trabajador. No es obligatorio escanearlo, pero es una herramienta para minimizar el trabajo, la carga de trabajo, sobre todo pues, en empresas que ya tienen un volumen de trabajadores sumamente grandes, ¿no? Contemplando pues que tienen trabajadores dados de baja, que ya no están, entonces pues eso te lo hace más tedioso, ¿no? Porque tienes que ir viendo cuáles son los que están dados de alta, cuáles son los que están dados de baja, y los dados de baja, pues no tiene caso que los actualicen. Entonces, sí la utilería de leer la constancia de situación fiscal sí es buena opción, porque vas a hacerlo únicamente con los trabajadores vigentes. Los que están dados de baja no te los va a tocar, solamente los vigentes. Y como te comento, te va a actualizar el nombre conforme viene en la constancia de situación fiscal y el código postal que viene en la constancia de situación fiscal. Entonces, pues ahora sí que las herramientas ahí las tienen en el sistema. Como les comento, tienen 3 opciones: hacerlo de forma manual, hacerlo la actualización únicamente del nombre, cambiándolo a mayúsculas con la utilería de no mayúsculas acentos, o con la constancia de situación fiscal para que se les haga la actualización y corrección de los nombres y del código postal. Y se están llegando por correo que podemos subir un archivo de TXT de los empleados a la página del SAT para que nos revisen nuestros datos del empleado. ¿Cómo se puede generar? Mira, aquí en el sistema, en el catálogo del SAT, perdón, aquí en el catálogo de empleados, traes esta opción que te dice validar y aquí te va a generar los datos del archivo del SAT, que es lo que tú me comentas. Entonces, aquí lo que te va a generar es el TXT que tú necesitas de todos o los empleados que tú, bueno, en este caso aquí en el filtro, si tú le dices todos, pues te va a poner todos los empleados, incluidos los de baja, o si quieres únicamente los activos, pues ahí te va a filtrar únicamente los activos. Y aquí tienes el archivo de generar para el SAT. Entonces, si tú le dices generar aquí en el SAT, voy a mandarlo le voy a dar guardar, aceptar.
y escritorio, constancias, aquí está el TXT. Entonces aquí te va a generar el TXT, te va a validar la información con la del SAT y pues obviamente ahí ya hacer las correcciones correspondientes. Entonces te repito el proceso, es catálogo empleados y el icono verde que dice SAT. Con ese puedes hacer esa validación o actualización de información no tanto la actualización, sino la validación de la información de los empleados, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? No sé si tengan por ahí alguna otra duda con el sistema, con lo que hemos visto. Ok, pues esto es los cambios fiscales 2023 que trae el sistema al día de hoy. Por favor, hay que verificar que efectivamente tengan la versión 15.3.1, que es la última, que es la que contiene toda la información, tablas actualizadas, el tema de la lectura del código de la constancia de situación fiscal, el tema de validación de generación de archivos de validación al SAT. Entonces, verifíquenlo si por ahí a alguien le falta actualizar el sistema a esta última versión. Sobre todo en el tema de que si son versiones anteriores, se pueden hacer las actualizaciones de las tablas de forma manual, pero lo que sí no traería o tendrían que llenar también de forma manual, pues es el tema de las vacaciones dignas. Entonces, y fuera del tema de la actualización de las vacaciones dignas, reasignárselas al trabajador o a los trabajadores para que les pueda calcular con las vacaciones dignas. Entonces, chequen sus versiones, cualquier cosa, háganoslo saber para hacerles la actualización correspondiente de sus sistemas. Hasta ahorita pues ya no se tienen programados más cambios. Puede ser que haya correcciones o mejoras al propio sistema para el tema de la validación de la información de los empleados. Recuerden que se tiene hasta el 31 de marzo del 2023 para timbrar en la 3.3 y 1 de abril entra en vigor tanto facturación electrónica 4.0 como nómina 4.0 para que no los vayan a agarrar ahí con el tiempo encima. Vayan checando con sus trabajadores tema de las constancias de situación fiscal, que tengan toda su información de forma correcta, si no, no va a haber poder humano que les haga timbrar a los empleados si alguna información está mal. O sea, aquí ya no va a haber magia ni ayuda humana. O sea, si algún dato del empleado está mal, no se los va a actualizar, no los va a timbrar, ¿no? Entonces, y ahí sí, por más que nos digan, oye, es que no timbra y no timbra y no timbra, recuerden que en la bitácora ahí te dice los motivos por los cuales no se puede timbrar. Si el nombre no corresponde al RFC, si el régimen fiscal de sueldos y salarios no lo tiene registrado el RFC, si el código postal no corresponde con el RFC, no va a haber forma humana de poderles ayudar en este caso, ¿no? Entonces, sí está muy complicado. O sea, necesitan validar bien la información. Ahorita que todavía se tiene el periodo de convivencia, intenten timbrar con 4.0. Si por ahí algún empleado no les timbró por falta de algún dato, bueno, cambian el anexo a 3.3 para timbrar a ese empleado. Es periodo de convivencia, todavía se puede hacer. Y ya saben que este empleado tiene este error y oye, ¿sabes qué? Pues tu constancia la información que tú me proporcionaste, tu código postal, pues no es el que tiene el SAT, necesito que lo revises, si no, no te puedo timbrar, ¿no? Entonces, que no los agarren con prisas, que no los agarren a las carreras ya para el 1 de enero, perdón, 1 de abril, porque como les comento, no hay forma de poderles ayudar en este caso. O sea, y aquí sí les vamos a tener que decir
con la constancia de situación fiscal, ¿no? Y si no es la constancia de situación fiscal, pues no tenemos forma de validarlo, ¿no? Entonces, chéquenlo, revísenlo, están en tiempo y forma. Por ahí Marta me pregunta, ¿cómo cambiamos los empleados a mayúsculas? Tienen tres opciones, Marta. Uno es catálogo empleado y hacerlo empleado por empleado. Esa es una. La segunda es catálogo empleado con el icono de leer la constancia de situación fiscal. Ahí te va a hacer la actualización de los datos con la constancia de situación fiscal. Y la tercera es entrando al disco local C en archivos de programa, perdón, disco local C, archivos de programa X86 o Program Files, la carpeta de Compact, la carpeta de nómina, y hay una utilería que se llama NOM, quita, es NOM mayúsculas, acentos, ajá. Con esa, tú puedes poner ahí puedes hacer los cambios únicamente de los nombres como están registrados, ajá. Es únicamente con los nombres como están registrados. Se los voy a poner en el chat. Ahí está. Únicamente con el nombre como están registrados en el sistema, así como lo registraron. No te va a hacer la actualización de datos, únicamente te va a cambiar a mayúsculas, quitar acentos y espacios de cómo registraron al empleado en ese momento. Entonces, tienes esas tres opciones. Alejandro pregunta, ¿qué sabes sobre las empresas que pueden solicitar alzar las constancias del RFC por única vez? Sí hay ese tema en el cual está homologado, si no mal recuerdo, con el registro patronal, entre el SAT y el IMSS, con el registro patronal para poder hacer como un tipo de descarga de los RFCs o de las constancias de situación fiscal. Ajá. Obviamente esto hasta el día de hoy todavía está medio inconcluso por parte del SAT, incluso puede ser que todavía no esté funcionando al 100%, pero sí se tiene contemplado eso, que más o menos sería algo así, algo similar como el Face ID del SAT, que el trabajador podía o la persona se puede registrar al SAT mediante su Face ID sin tener la firma electrónica avanzada. Entonces, sí lo está. No sé qué tan bien esté funcionando. Seguramente conforme vaya pasando el tiempo lo van a ir puliendo, porque puede ser que por ahí se llegue a colapsar la aplicación por descargas masivas a nivel nacional. ¿Ok? El tema de vacaciones, si lo dejamos en días proporcionales, ya no nos va a aplicar las vacaciones de este año, o qué indicaciones tiene dejarlo en esta modalidad, o cómo podemos hacer para que las vacaciones del año pasado queden en 6 y 23 en 12. Ok. Nuevamente, Marta, mira, perdón. En el catálogo de las empresas, tú seleccionas tu empresa y en la pestaña de general tienes la pestaña de vacaciones. Entonces, ahí en vacaciones te está diciendo días de reforma entrada en vigor, que es como te lo va a dejar el sistema por default. Si tú lo dejas así, al momento de que tú visualices las vacaciones de un empleado, te va a dar a partir del año de laboral, te va a calcular con las vacaciones dignas. Entonces, este empleado lo tenemos dado de alta el 1 de julio 2022, cumpliendo su aniversario laboral el 1 de julio 2023, y ya al día de hoy nos está calculando la parte proporcional de las vacaciones dignas. Ajá. Eso es en días de reforma entradas en vigor. Si tú lo cambias a días proporcionales, entonces aquí sí te va a hacer un corte. Este corte te lo va a hacer del 1
de julio 2022, que es su fecha de alta, al 31 de diciembre 2022. Hasta esa fecha te va a calcular la parte proporcional de vacaciones con 6 días. Y a partir del 1 de enero 2023 hacia adelante, que sería del 1 de enero 2023 al 1 de julio 2023, te va a calcular la parte proporcional con las vacaciones dignas. Aquí ya depende, ahora sí, el criterio que tome la empresa de con cuál configuración se va a quedar en el sistema. Si lo van a dejar con días proporcionales o con los de la reforma 2023. No sé si haya quedado ahí resuelta la duda. Entonces, ahí nada más revísenlo, chéquenlo con un fiscalista laboral, con un abogado laboral, ahí cómo lo van a manejar. Como les comenté, el sistema te da las dos opciones. La que la empresa decida tomar ya es decisión de la empresa, para que lo chequen con el departamento legal y no tengan problemas el día de mañana. Y esa configuración la tienen que hacer en el catálogo de empresas, en días de vacaciones, días de reformas entradas en vigor o días proporcionales. Cualquiera de esas dos, el sistema te va a hacer el cálculo. Entonces, por default, te lo va a dejar ahorita por días de reforma entrada en vigor y te va a calcular el año laboral con las nuevas vacaciones dignas. Entonces, chéquenlo ahí y ya nada más pues, ahora sí que sus ajustes. ¿Alguien más, alguna duda que tenga? Vamos a subir en la página el procedimiento. Ahí en el chat les estoy poniendo la ubicación de la ruta para la utilería de NOM, de cambiar de mayúsculas a quitar acentos. Hay quien lo quiera anotar. Entonces, también vamos a subir en la página de Facebook, de Instagram, de Grupo Asisa, el procedimiento para la descarga de las constancias de situación fiscal, para que la puedan ver. Denle like allá a la página, ahí vamos a tener los tutoriales para que los puedan ver. Cualquier duda, pues ahora sí que no duden en ponerse en contacto con nosotros. No sé si alguien más tenga dudas al respecto de lo que vimos el día de hoy. Agradecerles por su tiempo, estas 2 horas que estuvimos aquí. Espero que les haya servido y aclarar temas, dudas que pudieran salir ahí, ¿no? En cuestión del sistema, sobre todo con las aplicaciones de las nuevas reformas fiscales, ¿no? Que mucha gente ahorita pues tiene dudas, ¿no? En cuestión al tema de vacaciones, que es como lo más tedioso ahorita en este caso, el tema del cambio de la nómina a la 4.0. Entonces, pues agradecerles de su tiempo, de Grupo Asisa y un servidor, el que hayan estado un rato con nosotros. Por ahí también vamos a tener uno de facturación electrónica 4.0, tocando un poco el tema de carta aporte, complementos de pago, facturación 4.0, para que pues ya también las